El territorio venezolano es un territorio plagado de historias. No solamente las historias manidas, las que conocemos en el ámbito de nuestra herencia cultural, de nuestra herencia independentista, sino también esas historias que no llegan a los libros escolares. Son historias en donde lo racional se aparta para dar paso a experiencias que no tienen explicación alguna en el ámbito físico. Todo el territorio venezolano tiene historias en donde fantasmas, duendes, espantos se hacen presente. Y la colaboración de nuestros oyentes ha sido vital para conocer de primera mano todas estas experiencias fantasmales. El oriente de nuestro país es rico en este tipo de manifestaciones culturales, folclóricas, como usted quiera llamarlas. Otros prefieren decirlo tajantemente. Son historias espectrales. El siguiente relato nos lo hace llegar José Ernesto González desde el estado Monagas en el oriente del país. Hola Armando. Mi abuelo trabajó muchos años en Venezuela, en la industria petrolera, afincado en el oriente de nuestro país. Una vez nos contó esto. A los obreros que trabajaban en las diferentes compañías petroleras les llegan a pasar cosas o eventos sobrenaturales. Esta es una historia vivida por él. Su lugar de trabajo estaba tan apartado que parecía imposible que hubiera algo en ese sitio. Eran los años 70, el llamado boom petrolero venezolano, y a él y a su grupo les asignan unos terrenos al norte del estado Monagas para investigación y perforación. Allí levantaron torres, equipos, toda la parafernalia. La cuadrilla tendría ya varios días trabajando en ese sitio y todo estaba saliendo bien. Ningún accidente, ningún contratiempo. El abuelo contaba que al final de ese quinto o sexto día, que para el caso es lo mismo, estaba anocheciendo cuando pararon y mandaron por la cena. Después de esperar mucho rato, llegó por fin el obrero que habían mandado por la comida. Recuerda, era un sitio alejado de cualquier pueblo cercano. Toda la cuadrilla se reunió para comer y entre las bromas y comentarios del trabajo se fue haciendo ya de noche. Algo que les llamó la atención es que vieron muchos samuros a esa hora de la noche. Los carroñeros se posaban sobre el mástil de madera que habían levantado, ya que en días anteriores no habían visto a estas aves por el sitio. Eso les resultó extraño. Y más tan tarde a esa hora. A pesar de las lámparas en el lugar, no llegaban a ver bien a los samuros. Entonces sacaron varias linternas y alumbraron con el fin de espantarlos con las luces, pero nada. Allí se quedaban vigilantes a los que ellos hacían. De pronto escucharon un extraño sonido a un costado de la caseta de madera que estaba cerca de la torre. Era una especie de gruñido. La segunda vez fue tan fuerte que allí se espantaron los samuros que se alejaron aleteando, lejos del mástil. Los obreros entonces enfocaron hacia el lugar de donde provenía aquel rugido profundo. Fue cuando vieron a un ser agazapado entre la poca hierba que había. Era algo muy extraño. Este ser era completamente negro. Se le podían apreciar unos ojos rojos incandescentes, enormes orejas, y estaba lleno de pelo. Los obreros, asegura mi abuelo, estaban paralizados ante aquella extraña figura. No era ningún perro, ni oso, y mucho menos alguien disfrazado. Nada normal, ya que según el relato de mi abuelo, esa cosa se paró en dos patas y pasaba los 2 metros de altura.
Empezó a echar unos gemidos como queriendo hablar, pero también aullando. Era una mezcla extraña, diabólica por demás. Cuando esta cosa avanzó hacia ellos, algunos corrieron hacia las camionetas y otros al camper que usaban de dormitorio, pero solo mi abuelito corrió hacia la torre donde hasta hacía pocos minutos estaban los amigos. Subió a ella y los que estaban en las camionetas las encendieron e iluminaron con los faros. La bestia estaba allí de pie, cerca de la torre. Entonces comenzó a hurgar, a rugir, acercándose a las camionetas y gruñendo. Luego corrió hacia la torre donde ya mi abuelo estaba encaramado. Allí dio vueltas. Seguía rugiendo, esa mezcla de gruñido, de risa, parado en sus dos patas, intentando trepar, pero sin éxito, y además apuntando sus ojos rojos hacia donde estaba mi abuelo. Así duró un buen rato esta extraña criatura. Luego lo perdieron de vista. Nadie salió hasta el amanecer, hasta que se aseguraron que este animal, este espectro o criatura, ya se había ido del todo. Salieron con cuidado y notaron que no veían a mi abuelo por ningún lado. Todos temían lo peor. Cuando alguien lo vio, él estaba en la punta de la torre, en la cima de ella. Fueron hasta allá, lo ayudaron a bajar. Cuando le preguntaron por qué había corrido hacia allá y no hacia el camper, o la garita, o alguna camioneta, él contestó que estaba tan aterrado que fue lo único que pensó: subir la torre. Tuvo suerte que esta criatura no pudo o no quiso subir. También comentó que ese ser estuvo rondando bajo el mástil un buen rato, pero que el olor era podrido, a animal muerto. Intentaba hablar, se notaba que intentaba articular palabras en medio de esa vorágine de sonidos guturales y gruñidos. Sus movimientos eran más humanos que movimientos de bestia, y que no supo cuándo se fue, porque ya estaba muy oscuro. Después de esta experiencia, las siguientes noches, todos montaban guardia, y el espanto, la figura o este ser extraño no apareció jamás. Decidieron mantener aquello en secreto, no fuera que los despidieran por locos o poco serios. Pero mi abuelo y sus compañeros jamás olvidarían aquella noche en la que un ser de otro mundo, de otra dimensión, les aterró y les cambió la vida para siempre.